Yes, I think some of you were here yesterday, and then I tried to explain why I think that in order to understand historical development, you should also study water-society relations. You cannot understand the big transformations in history without also bringing into the picture the importance of water. Bueno, básicamente, la sesión anterior, el día de ayer, el profesor trató de explicarnos acerca de cómo funcionaban los conflictos sociales y cómo al estudiar una sociedad y los conflictos en esta, tenemos que estudiar también las relaciones sociales. No podemos ir a abarcar las grandes transformaciones, los grandes choques sociales y cómo estas sociedades se van transformando si es que no tomamos en cuenta los lazos básicos de la sociedad, los vínculos y las relaciones entre las personas. And the basic reason for this, I think, is that, as I tried to explain, water is a universal resource. All societies at all times have been forced to relate to water in one way or another, adapt to it or control it. And most of them, they have had to control it in some way or another. And in addition, we talked about this yesterday also. And in addition, I mean, water is universal, but it changes from place to place and from time to time at the same place. These two things are, of course, incredibly important if you are going to understand climate change and how that affects societies. Y en la base de estas relaciones está la relación que tenemos como sociedad con el agua. El agua está en la base de las civilizaciones humanas, en cómo la controlamos, en cómo la manejamos, en cómo la administramos, etc. Nuestro uso del agua nos define como sociedad. Y entender cómo nos relacionamos con el agua y nuestro uso de esta nos va a ayudar a entender en gran parte las relaciones sociales que se dan a lo largo de las sociedades, inclusive a comprender los grandes cambios que se dan y tal vez inclusive llegar al punto de entender cómo nos está afectando el cambio climático y cómo esto cambiará nuestra relación con el agua y a nosotros como sociedad, por ende. I think that, or not only, I think so, that climate change in societies manifestate itself first and foremost in changes in the way water runs. Either it becomes more rain or less rain, more drought, less drought. The glaciers disappear and become running waters, or the ocean level rises, which it will do because the ice in Greenland or on the poles are melting, right? Which means that there become more fresh water into the sea, which will lead to the water level of the sea rising. You agree? I mean, the definition of climate change in societies will very often be connected to how the water is running through those societies. So the uncertainty about climate change, I will argue, is an uncertainty about water. That's why I'm talking about that the world is entering a very new era, and that is the era of water insecurity. We live in an age of water insecurity, an entirely new age in the history of humankind. Y bueno, el profesor también nos asegura que a medida que se da este cambio climático, por ejemplo, empiezan a haber más lluvias o pueden haber sequías en otros lados, en lugares empieza a derretirse los glaciares, en otros lados empieza a subir el nivel del mar. El cambio climático está alterando nuestra forma de cómo nos relacionamos con el agua a medida que los glaciares, las capas de hielo de los polos de Groenlandia, de esta zona se van derritiendo, cómo esto va afectando nuestra sociedad. Y según como nos dice el profesor, él cree que estamos a punto de entrar a una etapa que tal vez el ser humano jamás había experimentado en su vida, al menos no a este punto.
un periodo de inseguridad del agua, en el cual ya no hay certeza sobre nuestro control sobre el agua. And why is it a new age? Not because the climate is changing. The climate has always changed, as I talked about yesterday. It has changed in the Sahara Desert. It has changed in the old Sumerian landscape. It has changed in the Maya areas, in Guatemala and Mexico. It has changed all over the place, in Norway, all over the place. So the new thing is not that climate is changing. The new thing is that humankind knows that it is changing and that it also will change in the future. And that was not the case before. Y bueno, básicamente, ¿por qué es que estamos en esta era de inseguridad? ¿Por qué es una nueva era? No es porque el clima está cambiando. El clima siempre está cambiando. Cambió en el Sahara, cambió en Sumeria, cambió en las regiones mayas, en Guatemala, México, Mesoamérica, cambió inclusive en Noruega. Cambia en todos lados. El clima siempre está cambiando. Lo que cambia es cómo nosotros entendemos este cambio, cómo nos relacionamos con él y cómo es que lo percibimos. Because this knowledge that climate is changing is quite new. It was just, as I also discussed briefly yesterday, I mean, it was just a few decades ago that scientists started to drill the ice on Greenland, for example, trying to reconstruct the history of climate through centuries and thousands of years and millennia of years. Y bueno, lo central en esta idea es que por primera vez el hombre tiene conocimiento del cambio climático. Nosotros estamos enterados de cómo el clima está cambiando y eso es lo que afecta la percepción de esta nueva era. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es algo muy reciente. Por ejemplo, hace solamente unos cuantos años que los científicos empezaron a taladrar el hielo en Groenlandia para tratar de encontrar registros de la historia de los glaciares, de cómo han ido evolucionando los glaciares, cómo han ido evolucionando los niveles de hielo, cómo ha ido evolucionando el clima a lo largo de la historia, primero en los últimos siglos, luego en los últimos milenios y luego hasta en el último millón de años o más. Así es como están determinando la historia climática del planeta. So it's historical discoveries, which is a paradox. These historical discoveries that has made the future fundamentally uncertain. Y quizás como paradoja, estos descubrimientos históricos están haciendo que el futuro se vuelva cada vez más incierto. 100 years ago, 50 years ago, water engineers did never think of, if they built a dam, what if the climate changed? I mean, they did never ask that question because they took the climate for granted. I studied the history of the Nile and the engineers damming the river Nile until quite recently regarded the Nile, of course, the water level and the water discharge varied, but the climate itself was considered stable. Today, a water engineer planning big dams, disregarding the potential of climate change in the future, will be considered stupid. Not knowledgeable. Because today, this knowledge that climate might change in the future as it has in the past has become part of everyday life. And that is a very, very new experience for humankind. Por ejemplo, científicos hace 50 años, hace 100 años, gente ya del siglo XX nada más, cuando ellos construían una presa, cuando ellos se cimentaban un río, contenían un río, nunca se ponían a pensar de que esto alteraría el clima. En ese tiempo simplemente podían poner cercas, construir estas presas de agua y nadie se preocupaba por el cambio climático. Hoy en día la cosa ha cambiado. Hoy en día, inclusive en el propio Egipto, quienes construyen presas en el río Nilo, hoy en día ya están teniendo en consideración esto, cosa que no consideraban inclusive tal vez hace 10 años atrás. Hoy en día, cualquier ingeniero hidráulico, cualquier ingeniero especializado en agua, cualquier persona especializada en construir estas construcciones que utilizan para contener agua, si no toma en consideración la posibilidad del cambio climático, si no toma en consideración cómo es que sus acciones pueden alterar el clima a su alrededor,
el tipo es considerado un idiota, el tipo es considerado un ignorante, un bruto que no sabe nada. Básicamente es considerado alguien muy ignorante, que no está capacitado para el trabajo. Y esto es lo que ha cambiado. Ahora nosotros tenemos conocimiento de cómo nuestras acciones pueden alterar el clima. And then the problem is also that we know very little about how water functions in the atmosphere and on the globe. What we know is that about 75% of the planet is ocean. 75%. We know that 5% of the landmass is covered by glaciers and ice. We know that the rest, 25%, is crisscrossed by rivers and receive a lot of rainfall. So we know that the planet is basically water. That we know. Y bueno, ahora, I mean, just remember, it covers 70% of the planet, with an average depth of 4 kilometers. Imagine those enormous amounts of water on the planet, as compared to the land. y bueno, una de las cosas que nosotros ignoramos mucho es cómo funciona el ciclo del agua, cómo funciona en la atmósfera, cómo es que interactúa el agua en la atmósfera, cómo interactúa en nuestra superficie. Lo que sí sabemos con certeza es que en este planeta el 70% de la superficie está llena de agua, es el océano, los mares. Otro 5% son los glaciares y el resto, y el 25% que queda, eso es la masa continental. Somos un planeta cuya superficie está en 3 cuartos agua, 3 cuartos de agua, y agua que llega a tener una profundidad de hasta 4.000 kilómetros. O sea, es una profundidad enorme. Es una cantidad casi inimaginable de agua. Imagínense tener tanta agua a nuestra disposición, tener tanta gigantesca masa de agua a nuestra disposición, es casi inimaginable. So we know this, but nobody knows really how much it rains on this globe. It's guesswork. I mean, the data we have about rainfall on the global scale might be, it might be twice as much rain in reality than what they think, or half as much rain as what they think, because it's not properly measured. In many, many countries, there is of course not enough gorging stations to monitor exactly how much it rains. We don't know how much it evaporates. How much water evaporates from Peru every year? Nobody knows. From the Amazon, nobody knows. So although water is so important on the globe, and it's the most important greenhouse gas, by far more important than the carbon dioxide side. Because it's water all over the place, in the atmosphere, in the cloud systems, in the winds blowing around the planet. But we don't know how it functions yet. Or we know a little bit, but far from enough to propose clear hypotheses of the role of the water in creating climate. Of course, water is, and the water running in society is reflecting climate change, but water in itself is also creating climate change. Ahora, una de las cosas que ignoramos, por ejemplo, es cuánto llueve a nivel global. Cuánto de lluvia, cuánta agua se evapora a nivel global cada año. Eso es algo que completamente ignoramos. Tratan de predecir el clima, inclusive los mejores meteorólogos tienen dificultades prediciendo el clima. Predecir cuándo va a llover, qué va a llover, cuánta cantidad de agua va a llover, eso es básicamente literalmente adivinanza. Un meteorólogo podría predecir algo, por ejemplo, esos canales de clima podrían predecir qué va a pasar, y un día llueve, un día no, un día llueve el doble de lo que se predijo, un día llueve la mitad de lo que se predijo, o simplemente no llueve. Y es todo un problema porque con esto se nota que conocemos muy poco acerca de las precipitaciones, sobre las lluvias que se dan a nivel global.
Es más, muchos países ni siquiera cuentan con suficientes estaciones meteorológicas como para rastrear el nivel de agua que llueve. ¿Acaso sabemos cuánto llueve en el Perú? ¿Cuánto de agua se deposita en el Perú con las lluvias? ¿Cuánto de agua se evapora del Perú y va a la atmósfera? No lo sabemos. Es casi imposible averiguarlo y con esta ignorancia que tenemos no podemos comprender cómo es que el ciclo de precipitaciones de agua, el ciclo vital del agua, cómo es que este influencia en el clima. No sabemos cómo, sabemos que puede cambiar el clima o puede ser afectado por el clima, pero no sabemos cómo es que hace el cambio. Solo sabemos cómo se puede afectar y eso es una parte del problema. O sea, no sabemos, bueno, aún no lo sabemos, o si sabemos algo, no sabemos lo suficiente. And this situation is, of course, partly a reflection of the history of science. Because you have hydrologists, they are studying the water in the rivers. You have the oceanographs, they are studying the oceans. You have the meteorologists, they are studying the rain. But nobody is really studying the whole. Which means that the linkages and the connections between the different water phenomena are poorly understood because of this tradition of science. And social science and history, of course, has not dealt with this issue at all. So, on the one hand then, you have the fact that climate change in the future is a question of changes in the water landscape. On the one hand, on the other hand, changes in climate will partly be driven by changes in the waterscape. So, what should historians do? Y parte de estas limitaciones de nuestro conocimiento se debe a la misma historia de la ciencia, a la tendencia de los científicos de compartimentalizar diferentes áreas de la ciencia. Tenemos los hidrólogos estudiando cosas como los ríos o los lagos, tenemos los oceanógrafos estudiando los océanos, tenemos los meteorólogos estudiando las lluvias, pero ¿cuándo es que se le ha ocurrido a las personas estudiar los tres eventos juntos? Estos, al estar separados en diferentes categorías de la ciencia, no pueden estudiar la interrelación entre estos tres fenómenos, no pueden estudiar la totalidad del agua, no pueden estudiar la totalidad de esto. Y esto es algo que refleja claramente la tendencia de las ciencias tradicional de dividir los diferentes sectores de la ciencia en partes separadas entre sí, con poca interacción. Esto es lo que ha pasado en las ciencias naturales, esto es lo que pasa en las ciencias sociales. Y básicamente, por ejemplo, podemos también preguntarnos, ¿cuál es el rol del historiador aquí? ¿Qué puede hacer el historiador en estos casos? ¿Cómo puede relacionar la evolución del clima con la historia de las sociedades, por ejemplo? And the problem is, of course, that even the most modern societies, or the more modern societies are, the more dependent they are on water control. Urban societies, like Lima, is much more dependent upon water control than the farming villages of the past. Because the farming villages of the past, they could just move the farming activities to another place if the climate changed. But you cannot move Lima, can you? Because it's 10 million people. And the same with Beijing in China. I think I mentioned yesterday about this biggest water engineering project in history, right? The Chinese government discussed, did they have to move the capital to where water was? Or would they have to move water to where the capital was? The Chinese government discussed this in the 1990s. And they decided to move the water to where the capital was. And of course, this is an extremely more difficult task today than to save a village in the Andean mountain regions some 100 years ago or 1,000 years ago. Because they could adapt to climate change. How can Lima or Beijing adapt to climate change? Y cabe mencionar, las sociedades más avanzadas siempre se han basado en el control del agua.
y en cierto modo este control de agua se transforma eventualmente en una dependencia del agua. Tomemos por ejemplo a nuestra ciudad Lima. Nosotros somos claramente dependientes del agua y somos mucho más dependientes del agua de lo que eran las sociedades ancestrales indígenas de, por ejemplo, los Andes. Una pequeña aldea indígena, por ejemplo, si cambiaba el clima, podían simplemente empacar sus cosas y moverse a otro lado donde haya más agua, donde puedan tener más control del agua, y ahí podían organizarse de nuevo y recuperar sus tradiciones agricultoras. ¿Qué podemos hacer nosotros? No creo que podamos mover toda una ciudad con 10 millones de habitantes y una enorme infraestructura, improvisada, pero infraestructura a fin de cuentas, a otro lado donde haya más agua. Es imposible. Un ejemplo claro sería Beijing. Nuestra ciudad es poca cosa comparada con un titán como Beijing. Y esa ciudad tiene peores problemas hidráulicos. ¿Qué pueden hacer cuando les falta el agua? Obviamente, una ciudad no puede moverse a la fuente de agua. Así que ha hecho el gobierno chino, ha creado literalmente la obra hidráulica más grande de todas. Si no pueden traer la ciudad al agua, traerán el agua a la ciudad. Y así están trayendo toneladas incalculables de agua directo a su capital para mantenerse bien abastecidos. Esto es lo que el gobierno mismo chino está haciendo ahora mismo. So, from one point of view, I think it is possible to regard the history of humankind as a history where people has become more and more liberated from the power of water. In the sense that it is more easy to move water now than before. It is more easy to produce water now than before. You know, people can go across the ocean in a small boat without bringing with them fresh water, because they can make fresh water as they go along because of desalination. Unthinkable, just some decades ago. So humankind has liberated itself from the power of water in that sense. You understand? I mean, before they had to carry, everybody had to carry all the water they needed if they were going to cross the sea. No, they can produce it while they're going there. Bueno, ahora, si bien somos dependientes del agua, a medida que avanza nuestra tecnología, como el ejemplo de Beijing nos ha mostrado, lentamente nos estamos independizando de la necesidad de usar agua. Hoy en día es mucho más fácil obtener, agua, es más fácil generar agua. Con la tecnología que tenemos, por ejemplo, podemos tomar un bote pequeño, podemos cruzar de un océano a otro y podemos literalmente hacerlo sin traer agua fresca, porque podemos elaborar nuestra propia agua fresca mientras estamos en el camino. Eso en épocas anteriores era algo inconcebible. Sin embargo, lentamente estamos haciendo. Lentamente nos estamos emancipando y liberando de nuestra dependencia del agua. But at the same time, modern societies have become more and more vulnerable to changes in the water cycle, in the hydrological cycle, because, as we just discussed, big urban cities, population increase, more and more demand for water for all kinds of things, for agricultural production, for electricity, for housing, for washing, for you name it, has at the same time, as I said, made modern societies much, much more vulnerable to climate change than societies were in the past. So it's this paradox, this contradiction, so to speak, that must be understood, I think, in a historical perspective. Ahora, si bien es cierto, nos hemos liberado del agua, al mismo tiempo nuestras sociedades se vuelven cada vez más frágiles. Nos emancipamos del agua, pero al mismo tiempo dependemos más de esta. Dependemos más de esta a medida que tratamos de entender cada vez más y más el ciclo del agua y cómo este puede afectarnos cada vez más y más. Después de todo, como ya hemos mencionado anteriormente, si bien a medida que avanza la tecnología nos podemos emancipar más del agua, nuestras sociedades sedentarias, asentadas, urbanas, son cada vez más vulnerables a las crisis de escasez de agua. Entender la historia moderna es entender esta paradoja entre nuestra emancipación del agua, pero al mismo tiempo nuestra creciente dependencia y fragilidad basada en esta. And this will then be an issue on a grand scale and on a local scale.
For example, as you know, in China and in India, scientists are talking about the possibility for the glaciers of the Himalaya to disappear or melt. The implications for a society like China, who has become so dependent upon control of water, is of course tremendous and very difficult to foresee. And the same in the United States. I mean, think of the western part of the United States. Has become the breadbasket of the world, right? California, the Great Plains. But they have become the breadbasket of the world due to enormous water projects. They have brought water in canals from Colorado River, from all the big rivers, pumping it into canals in California and all over the place. You know, what happens if the water of the rivers decreases in the United States? And what happens? I mean, and of course, this is what happens in Peru, what happens in South America. Can you, if you think about the future, would it then be possible or reasonable to say that some continents might have a better future than other continents? What about Africa? What about the Middle East? Is it likely that the Middle East in the future will have even less water than what they have today? What will then happen to the Middle East? Bueno, y básicamente tenemos también entender estas paradojas entre las relaciones que tenemos en la historia actualmente. ¿Y qué es lo que sucede? Tenemos ejemplos de estos casos que están pasando. Por ejemplo, nuestra dependencia del agua, por ejemplo. Imaginemos la costa occidental de los Estados Unidos, California, Washington, Oregon, estos estados y los estados aledaños. Actualmente estos estados se conocen como el breadbasket, son las canastas de pan del mundo, son centros de alimentación global. De ahí viene mucho de los materiales, del trigo, de los cereales, de la comida que nutren a muchos de los habitantes del mundo. Sin embargo, ese lugar es un desierto, literalmente es un desierto gigantesco. ¿Cómo fue que ellos lograron convertirse en esto? Porque el gobierno estadounidense invirtió en gigantescos proyectos de irrigación, convirtió estos lugares en áreas fértiles y capaces de albergar grandes cantidades de alimentos mediante enormes procesos de irrigación, drenando agua de los ríos Colorado, Mississippi y todos los demás ríos estadounidenses, básicamente creando un sistema en el cual un lugar desértico podía convertirse en una planicie fértil. Ahora, ¿se puede hacer esto en Lima? ¿Se puede hacer esto en el Perú? ¿En América del Sur? ¿Sería esto posible? Y eso también lleva a la pregunta, ¿algunos continentes podrían soportar este cambio mejor que otros? ¿Qué va a pasar con África? ¿Qué va a pasar con el Medio Oriente? Es posible que con este cambio climático el Medio Oriente quede aún más árido que antes. Eso podría ser un enorme problema también. Eso es otra interrogante en la historia. I plan to show some film from the Netherlands, country in Europe, right? And the Netherlands is formed by the biggest estuary in Europe, I mean, where the rivers enter the sea. And as you know, 60% of the Netherlands is below sea level, right? Because they have, over hundreds of years, managed to win land for the Netherlands by fighting the ocean and by fighting the power of water. Now the Dutch government is saying that we cannot do this anymore. Because if it will start raining more than before, if the glaciers of the Alps, you know, where the Rhine comes from, the Alps in Switzerland, and if those glaciers will melt more than before, then the rivers will swell, and the Dutch will not be able to protect themselves against the rivers. So the Dutch government has therefore decided
to give land back to the rivers, as I say. They are tearing down dikes in order to give the rivers flood possibilities, giving back agricultural land to the river so that the river naturally can flood instead of threatening the urban centers. That happens in Europe, one of the most developed countries in the world. They have already seen the sign of the future, the government will say. They have changed the water policy. Bueno, un ejemplo que podemos dar es el gobierno holandés. En Holanda, si muchos conocemos la historia de este país, es un país que se ha ganado el 60% de sus tierras literalmente luchando contra las fuerzas del mar, luchando contra la marea, luchando contra el agua, luchando contra el océano, ganándole territorio al mar, y básicamente ha creado un país cuyo 60% de tierra está debajo del nivel del mar. O sea, básicamente viven en muchos de sus viviendas, muchas de sus ciudades están en suelo submarino. ¿Qué significa esto? Significa que el gobierno holandés por mucho tiempo ha vivido dependiendo de este combate contra las fuerzas del mar. Sin embargo, el gobierno holandés ha llegado a la decisión recientemente de que ya no pueden hacer tal cosa. ¿Por qué? El cambio climático, se derriten los hielos de los Alpes, se derriten los glaciares, el nivel del mar sube, las precipitaciones aumentan, los ríos se desbordan. Los holandeses no van a poder competir contra eso. Los holandeses van a terminar ahogados, sumergidos en su propia tierra, porque el nivel del mar va a subir y va a rebasarlos por completo. Por eso, ¿qué han hecho ahora? Los holandeses sienten que ya no les queda más opción que devolver parte de la tierra al mar. ¿Qué es lo que están haciendo? Están rompiendo diques, están rompiendo estas represas de agua y están dejando que los ríos fluyan otra vez con estos nuevos canales creados o recreados gracias al hecho de que se están rompiendo estas presas de agua. Con esto están esperando poder tener una forma de poder dejar que los ríos fluyan más libremente y así darles más espacio para que fluyan y así no se rebalsen y terminen inundándolos a todos. Lo cual es una medida que ellos mismos admiten. Es básicamente una carrera, es una lucha contra el tiempo mismo. Es una lucha contra las fuerzas del agua que se han dado cuenta que ya no pueden ganar realmente. Yes, I also plan to show a video film from Pakistan and from Oman and from Venezia in Italy and some other places, but that was not possible. The point is, before we start having some questions perhaps, is that as historians, if you are historians, I think that what historians might have to offer is an understanding of the fact that climate has changed before and that societies have either adapted or disappeared because of climate change. I talked about the Maya civilization yesterday. The Indus civilization along the Indus River in present-day Pakistan collapsed, disappeared. Some people will argue due to changes in climate. Other people will argue due to changes in the river course. But what is definitely certain is that climate has had a historical role already. That is one thing historians can offer. I mean, a long-term perspective on the role of climate in history. But in addition, I think that historians, because of this knowledge of the long time span, because this knowledge that it's nothing new, then historians might also be able to acknowledge how new this new situation is. As I tried to say, we are living in the age of water insecurity. It's something entirely new, although climate has changed all the time. But this situation that we know that climate has been changing all the time and will change all the time is new. And that knowledge is analytically extremely fruitful, according to my opinion. Y bueno, básicamente ahora el profesor pregunta, ¿qué rol tiene el historiador aquí? Aquí los que somos historiadores deberíamos de saber qué es lo que significa este cambio. Para empezar,
debemos entender una cosa. El clima no está cambiando por primera vez, siempre ha cambiado. Como el profesor nos mencionó el día de ayer, civilizaciones como la Maya o la civilización original del valle del río Indo ya desaparecieron antes. Desaparecieron precisamente por los cambios climáticos que se daban en ese periodo. Nosotros como historiadores tenemos que entender el tema de la larga duración, el tiempo estructural, estos periodos grandes de tiempo en los cuales el clima cambia lentamente, pero eventualmente eventualmente el cambio se da. Entonces, ¿qué debemos entender nosotros los historiadores? El hecho de que nosotros estamos viviendo en un tiempo nuevo, no en el sentido de que el clima está cambiando, el clima siempre está cambiando, pero por primera vez en la historia nosotros lo sabemos. Por primera vez en la historia nosotros sabemos qué es lo que va a pasar con el clima. Bueno, no qué va a pasar, sino qué está pasando con el clima. Por primera vez nosotros sabemos qué poder tiene el clima mismo al cambiar y qué poder tenemos nosotros de cambiar el clima. Y eso podría darnos grandes frutos, inclusive a nosotros como historiadores, para entender la duración del tiempo y su influencia en las civilizaciones. And the good thing with this is that for historians is that it can be studied everywhere, because all places have their own climate history. All places have their own uncertainty about the future. Even in Norway, where we have so much rain, people are starting worrying, will it be too much rain? What should the cities do if it will be more and more rain? While other parts of the world will of course be worried about, will it be less and less rain? Will it be more drought? But the point is that from a historical point of view, it is possible to study every place on the globe in a climatic historical perspective and relate that to the challenges politicians and societies face today. Y básicamente entender esto es muy beneficioso porque todo país tiene una historia del clima. Todos y cada uno de los países del planeta tienen su propio registro del clima, su propia historia de cómo el clima ha ido progresando en sus diferentes regiones. En Noruega, por ejemplo, tenemos el caso de las lluvias. Hoy en día los noruegos tienen la preocupación de que a medida que cambia el clima, las lluvias se hacen cada vez más y más intensas. Temen, por ejemplo, que tal vez eventualmente tengan demasiadas lluvias. Y cosas como ejemplos como este pueden servirnos para entender mejor la historia y cómo esta puede ayudarnos a entender no solamente el cambio climático, sino los desafíos económicos, sociales y políticos que eventualmente van a traernos este cambio climático. Yes, thank you. Now we have discussion. Gracias, señores. Empezamos la discusión. What is your experience with the historical resource? Writer, material, oral? Well, this depends very much, I think, on the topic you choose to study. One thing with the history of climate and water is that in most places you will have written records of changes in the waterscape to a much larger extent than you will have written records about temperature or whatever, because governments or government institutions or churches or monasteries or whatever, through time they have been very much interested in noting down whether it was a bad year for agriculture or a good year, whether it was a lot of rain that year or it was a little rain that year. So within the history of water you will have a lot of written sources that have not yet been studied. At least that's the case in Norway. I don't know how it is here, but I would suppose that also the Spanish government, they kept records that will in one way or another give information about changes in climate when it comes to rainfall and all that kind of things, because it affected
the agricultural productivity. Well, But I'll come back to the red, because it's, I mean, according to my opinion, it's not possible to say that this sauce, this kind of sauces, are better than those kind of sauces. It depends on what you are going to study. Bueno, el profesor Maldonado nos dice, profesor aquí, cuáles serían las mejores fuentes para poder estudiar el clima. El profesor nos dice, en realidad, no se trata de que una fuente sea mejor que otra. Todo depende esencialmente de qué es lo que vas a estudiar. Ahora, ¿qué podemos buscar? En el caso de Noruega, se puede hablar siempre de gobiernos locales, administraciones, por ejemplo, locales, como por ejemplo municipalidades, gobiernos regionales, el gobierno nacional mismo, y en algunos casos, por ejemplo, iglesias, instituciones religiosas que a lo largo de la historia del país han estado interesados en analizar y estudiar cuál es un buen año y cuál es un mal año para la agricultura, por ejemplo. Un año donde te puedes determinar que ha habido mucha lluvia, otro año donde ha habido poca lluvia. Ahora, aquí en el Perú, por ejemplo, ¿qué podríamos estudiar para la historia del clima? Podemos verificar, por ejemplo, historias como los registros que han dejado los españoles. El gobierno español también tenía la tendencia de anotar cambios en el clima, al menos de manera indirecta. Por ejemplo, cambios en el orden agricultor, cambios en cómo se administraba el sistema, cambios en el nivel de agua, cambios en el nivel de productividad agrícola. Podemos buscar diferentes fuentes del gobierno colonial español que registraron estas cosas, dependiendo siempre, por supuesto, como mencionó el profesor, de qué es lo que quieres estudiar. And oral sources might of course be very useful, but on the other hand, we all know that people tend to think that the weather was much better before, right? Oh yes, when I was young, everything was so fine. You know, it was enough rain, it was sun when it should be sun. So, especially when it comes to weather or climate, oral sources, we tend to be biased. That is my experience. Because they romanticize the past. Ahora, cuando se trata de las fuentes orales, eso es otro tema. El profesor aquí nos muestra su experiencia. Ustedes saben cómo es la persona cuando le pides que narre un evento del pasado. Las personas mayores suelen pensar, en mis tiempos todo era mejor. La gente tiene la mala tendencia de tener un romanticismo del pasado. La gente tiene esta mala tendencia de creer que en el pasado todo era mejor. Uno puede pensar en sus recuerdos de que si había sol en un periodo era porque siempre había sol, o si había lluvia en un periodo era porque la lluvia era buena, o que siempre había lluvia, etc. Esa tendencia a romantizar el pasado, hacer un romanticismo del pasado, puede dejarnos con una fuente que lamentablemente no sea muy confiable, porque está con muchas, en inglés se le diría bias, supongo que usando un técnico en español como lo que dijo Mark Bloch, es la marca de clase. Siempre se tiene una marca de clase, siempre se tiene una tendencia a una opinión personal que no es necesariamente objetiva. Y esto hace que las fuentes orales, la tradición oral, al menos para estudio del clima, para estudio del cambio climático, en esos casos no sería muy confiable, que digamos. Was that an answer? ¿Es una buena respuesta, profesor? Sí. Yes. I have a doubt in relation to if it is only a short time ago that humans are conscious on the climate change knowledge, no? So I don't know if it is certain, because if we see or we look at the native indigenous people in certain areas, for example in the Amazon, we can see populations that are hidden in the forest, and they still maintain their customs and their magic. I don't know if magical thought, but they have ideas about climate change and the disasters and the relation between the human world and the non-human world. And I think the problem is that
science, the science that has separated both human and non-human. And if we come back to the indigenous or native thought, we can see a more integrated way of thinking about the environment in general. And I think that it is a subject or a point to discuss in this debate, or not. Should you translate that to... Bueno, señores, lo que la profesora aquí nos estaba indicando es que, si bien el profesor aquí nos indica que el conocimiento que nosotros tenemos es que el cambio climático es algo reciente, según la profesora tal vez no sea cierto esto, tal vez no sea tan cierto como creemos. Tal vez sea cierto para sociedades, por ejemplo, occidentales, para Occidente, pero si vamos a las sociedades indígenas americanas, por ejemplo, nos internamos en la Amazonía y vemos sociedades nativas aisladas de la sociedad occidental, allí veríamos algo diferente. Allí veríamos personas que mantienen un pensamiento mágico religioso y estas, en su mitología, en su cosmovisión, tienen un entendimiento de lo que es el cambio climático, de lo que son las catástrofes y cataclismos que terminan alterando permanentemente la forma en la cual se interactúan con el mundo. Es una cosmovisión en la cual ellos han definido cómo interactúa el mundo humano con el mundo no humano. En su percepción mágico-religiosa, la idea de que ellos, como seres humanos, pueden ser afectados por la naturaleza de manera permanente, de cómo la naturaleza el clima no es algo estable, cómo esos cambios, estos desastres pueden darse, y ellos tenían el conocimiento de esto, a diferencia de, por ejemplo, tal vez como se creía Occidente, que mantenía una total ignorancia al respecto hasta recientemente. Of course, people here in Norway or in Africa, whatever, have been aware that weather has changed, and they have experienced catastrophes related to changes in climate through time, from the beginning. And we have these very influential stories in the world religions, about the Noah's Ark, as I think I discussed yesterday. You have the same ideas within Buddhism, within Hinduism, within Islam. All of these religions give much weight or a central role to the flood catastrophe. So yes, people have known by their own experience that climate has changed and that weather has changed. But that is something very, very different from what is the situation now. Because the new knowledge that, so to speak, entered humanity just a few decades ago. Because the new thing is that we know for certain that the climate that we live in, that we have been living in for 8,000 years, since the last ice age, it has been a paradise in the long time perspective. If you compare to the ice age, for example, I mean, you cannot live in Norway at that time. It was ice all over the place, and I mean, Europe was connected to Britain. Everything was very, very different. Bueno, en respuesta a lo que dijo I'm not finished. Oh, go ahead. No, I'm just saying that my argument goes on after you have translated. Okay. Bueno, primero que nada, el profesor nos dice que, confirmando lo que la profesora dice, en cierto modo es cierto. Ha habido sociedades a lo largo del tiempo que sí han tenido entendimiento de que el clima puede cambiar y puede cambiar de manera catastrófica. Religiones a lo largo del mundo, no solamente las tradiciones judeocristiana, musulmana o los pueblos indígenas, sino religiones hinduistas, mitología budista, las religiones antiguas, las religiones sumerias. Toda religión en el mundo, casi toda religión en el mundo tiene
una fascinación con un mito particular que existe a lo largo de todas las tradiciones religiosas, el diluvio. El diluvio existe de manera universal en muchas religiones del mundo, tanto habidas como existentes, en las cuales se menciona que hay una gran catástrofe. En efecto, los humanos en muchas sociedades de antaño tenían el entendimiento de que podía haber cambios climáticos y puede haber una catástrofe, de que el clima podía cambiar. Sin embargo, hay una diferencia muy fundamental entre los conocimientos mágicos religiosos de los pueblos antiguos, de los pueblos indígenas, con el conocimiento científico que se ha dado en términos modernos, de la ciencia moderna. ¿Por qué? Si bien los pueblos indígenas podían entender claramente que el clima había cambiado y podía cambiar en cualquier momento, los conocimientos científicos nos muestran de que en realidad no solamente se trata de que el clima puede cambiar, sino que viéndolo desde el periodo actual, desde que terminó la edad de hielo hasta nuestros días, estamos viviendo en un tiempo que es prácticamente paradisíaco. Estamos viviendo en un paraíso que nunca se había dado, que no teníamos anteriormente. Miremos antes del Holoceno, en el periodo de las eras glaciares. En este periodo de tiempo, los humanos de esa época solamente veían hielo, solamente veían sequías, solamente veían... El clima era mucho más... Era totalmente diferente, la cosa era diferente. Gran Bretaña estaba unida a Europa, había grandes masas de tierra, el nivel de agua era mucho más bajo, había grandes cantidades de hielo. Era muy diferente a como es hoy en día en realidad. Y esa es la gran diferencia entre el conocimiento que se tenían los pueblos indígenas, los pueblos antiguos, los pueblos que tenían esta concepción mágico-religiosa del mundo, con los pueblos, o bueno, con la sociedad occidental hoy en día que usa un conocimiento científico para poder entender el tiempo de larga duración, desde el periodo prehistórico hasta nuestros días, y cómo es que el clima ha sido afectado durante todo este tiempo. For example, in, ¿Podría agregar algo a ese? ¿Decir algo? ¿Podría decir algo? Should she interfere first? Or? yes. Adelante. Bien, el asunto no es mágico-religioso. El asunto no es mágico-religioso, ni de leyendas. Acá estamos viendo dos manejos de sistemas sociales, cómo se construye uno, cómo se construye el otro. Las culturas americanas no tienen 500 años, no tienen 1000 años, tienen miles de años. Y en ese transcurrir, y por el conocimiento geográfico, climático y de relieve que tiene, hidrográfico, es que logran crear sociedades de los niveles como la que existe en el Perú. Por ejemplo, de los niveles, no son 500 años, no es los incas que resumen, son de menor a mayor. Y ese conocimiento de menor a mayor permitió que en la arqueología nosotros conozcamos cómo están las ciudades, en qué espacios están ubicadas las ciudades. No las afecta nada. Nuestras huacas están completas. No hay río que pase, ni huaico que la destruya. Es un conocimiento científico de los antepasados. Un conocimiento propio. Es un proceso propio. Perdón. Well, ¿Le hablas y yo termino o no termino? ¿Quieres que traduzca lo que está diciendo ahora? ¿O prefieres? Sí, como usted diga. Okay, so what the professor here is arguing is that one might think that the knowledge of Native Americans may count as magical religious, but it's not necessarily a religious thing. Our societies aren't as young as many assume. American cultures have existed for more than 1,000 years, far more than that. There are still millenary cultures. And as we can see, many of their buildings still have scientific knowledge in the sense that our wakas, our temples, are still standing, and there's no river that crosses them. They haven't been completely destroyed. I mean, sure, they have been eroded after centuries of not being used, but as a whole, their bases still stand there. They have withstood the test of time. There's clear scientific knowledge over there. There's clear signs of scientific knowledge in how the American cultures have been made. Yes,
But I think there might be a small error or a major misunderstanding somewhere here, because what I'm saying is, of course, not that it was not that earlier cultures were not able to develop knowledge about nature that turned out to be correct, in the sense that, for example, they could build buildings that withstood The test of the test of time. Yes, in Egypt, of course. In China, definitely. In Mesoamerican culture, definitely. But that is not the question. I mean, everybody agrees, I think, on that, or at least here. My point is a very different one. My point is that, let's say, in India, the Hindu, they have had a myth about a river called Sarasvati, a holy river in the Hindu text. And the Hindu texts are more than 2,000 years old. I mean, 2,500 years old. A long, long learned tradition. Up to now, most people, even the Hindu, have regarded this as a myth. But what modern science has discovered is that it ran a river called Sarasvati, exactly more or less where the myth has told or has imagined this river to run. They have discovered it, with new type of infrared, with all kinds of new technology. So they have discovered this river. What does this mean? Well, it means that the modern Indian in India know that climate has changed tremendously in the past. And there is no reason why it should not also change in the future. That knowledge was not possible for the Hindu religious tradition to grasp. Because they thought it was an idea, they thought it was a myth. But now we know that it was not a myth. It was reality. You see the difference? So based on this knowledge that we know now that climate has changed fundamentally in the past, and most likely also will do it in the future, that is a new thing. And it is that is a new thing. And that's why it's possible to talk about the new age of water insecurity. Entonces, el punto no es que las civilizaciones americanas o también las civilizaciones antiguas de, por ejemplo, India o China o las civilizaciones africanas como Egipto no hayan tenido tecnología y ciencia. No estamos diciendo eso. Lo que queremos dejar en claro es que sí, es cierto, tenían grandes avances científicos, es cierto, cada uno tuvo un desarrollo autónomo de cómo entendían la ciencia, cómo entendían el manejo de las aguas, la arquitectura, etc. Pero lo que queremos decir es lo que todas estas civilizaciones, y vamos a dar, por ejemplo, un ejemplo de la civilización de India. Los indios de India tenían un mito, el río Sarasvati. En los textos sagrados hindúes que vienen desde 2500 años atrás, son textos muy antiguos, tienen la idea de que había un río que fluía en un lugar donde ya no hay este río. Por siglos, los propios hindúes, los mismos habitantes de la India, creían que era solo un mito. Pero hoy en día, con técnicas científicas modernas, se determinó de que en efecto había un río fluyendo allí. Entonces, lo que ellos mismos creían que era un mito en sus textos sagrados antiguos era realidad. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir aquí? No es que los antiguos no sabían de que el clima había cambiado. Ellos claramente tenían el conocimiento de que había cambiado. Pero ¿qué es lo que pasa? No sabían que el clima podía cambiar y seguir cambiando y seguir cambiando. Eso es algo que muchos, no solamente nativos, sino muchos pueblos se diría avanzados, por así decirlo, tampoco creían. O sea, las sociedades en nuestro tiempo, hasta muy recientemente, todos creíamos que el clima era algo estable y que sí, cambiaba enormemente, pero que había grandes periodos de estabilidad. No sabíamos
de que el clima podía cambiar y podía seguir cambiando en el futuro y podía seguir cambiando de maneras que no podíamos predecir. Ese conocimiento que tenemos ahora es lo que nos está creando esta nueva era de inseguridad, porque ahora, de manera que no se conocía en el pasado, tenemos más conocimiento, pero al mismo tiempo ese conocimiento nos está causando cada vez más inseguridad, porque ya no sabemos qué nos depara el futuro, ya no sabemos qué es lo que va a pasar, ya no sabemos cómo va a cambiar el clima. Hoy en día el clima puede estar de cierto modo, pero al día siguiente puede cambiar de maneras que no imaginamos. Y eso es lo que está generando ese clima de inseguridad de nuestras sociedades modernas. Inseguridad que no existía en los periodos dorados, por ejemplo, en los periodos de la India, en los periodos dorados de las civilizaciones americanas, en los periodos dorados de las civilizaciones egipcias. O sea, este conocimiento de la ferocidad del clima que puede cambiar es algo que los pueblos antiguos anteriores no conocían hasta que ya era demasiado tarde. Eso es más o menos el punto de que queremos llegar. And I think that historical research, very interesting historical research, would be to compare the kind of indigenous traditional knowledge about climate change in the past and compare it to this modern understanding of climate change as something that is that must happen also in the future. Entonces, tal vez una de las mejores cosas que podríamos saber como historiadores, algo que podríamos investigar, es cómo el cambio, la forma en la que vemos el clima y cómo este cambia, es algo que podemos comparar, como por ejemplo, cómo lo veían las sociedades indígenas americanas, las sociedades hindúes de antaño, la sociedad del antiguo Egipto, la sociedad de China, y cómo estas se comparan entre sí y cómo se pueden comparar y contrastar con la sociedad, con el conocimiento que se tiene hoy en día. Pienso que tal vez ese sería un excelente estudio histórico que podría realizarse. Cómo es que diferentes sociedades van entendiendo la concepción del clima. Eso es una cosa que podríamos hacer, por ejemplo, como un estudio histórico. En primer lugar, buenas tardes, ¿no? Para ambos. ¿Ustedes qué cargo tienen? Soy historiador. Como el profesor es geógrafo noruego, y nosotros hemos estado en una clase de geografía crítica, que tiene que ver con autores como Horacio Capel o Rui Moreira. No sé si el profesor habrá escuchado de la geografía crítica. ¿Qué vínculos tendría, ¿no? con el tema de ahora? Well, Professor, we have a student here that has come from a seminar of critical geography. Professor, you heard of maybe authors like Horacio Capel and... ¿Cuál era el otro? ¿Horacio Capel y quién más? Horacio Capel Horacio Capel. ¿Y quién más? y Rui Moreira. And Rui Moreira. These are scientists who study a field known as critical geography. Have you heard of that field, sir? ¿Has escuchado de la geografía? So the question is, Professor, how can we incorporate critical geography to these studies of climate and history? I don't know. My basic attitude is that some of this, but I would say that research on water and society is not a very mature field. There is a lot to be done when it comes to reconstruct what has really happened here and there. I mean, there is the knowledge, for example, if you go to the history of Peru, the knowledge about the role of water in the history of modern Peru will be very, very modest, I suppose. There is a lot of research going on, perhaps on the Inca, but on the modern Peru, quite little. Am I right? A ver. Bueno, cabe mencionar que ese campo es muy joven. Este estudio del agua y su relación con la sociedad y la historia es muy joven, es algo muy reciente. Entonces, el profesor aún no tiene una respuesta clara al respecto. No sabríamos cómo poder incorporar la geografía crítica a este tema. Aunque podría darse, pero no sabríamos cómo. Entonces, lo que se busca esencialmente es saber cómo podemos incorporar estos conocimientos. Por ejemplo, se necesita ampliar todavía nuestra base de conocimientos.
podrían, por ejemplo, una crítica se podría dar es que se estudia bastante esta historia del clima, por ejemplo, en tiempos de los incas, por ejemplo, pero no se habla mucho de lo que pasó antes de los incas o de lo que pasó después. Ese, por ejemplo, es un problema en la historia y también en la historia del clima y de las sociedades hidrográficas, como no se habla mucho de lo que pasó antes o después de los incas. Y eso es algo muy importante también, un tema muy importante tomar, por ejemplo, a la hora de estudiar la relación que tenemos en el clima. Tal vez ahí podría incluir, por ejemplo, la geografía crítica, tal vez ahí podríamos incluirse estos otros campos científicos para poder integrarlos mejor a la investigación. So in a situation where the field is quite immature, I think that to start doing critical geography is a little bit, what should I say, too early. I don't know what kind of term I should use, because I think that the real critical geography in this case is to bring the water into the into analysis of societies at all. That would be to bring an entirely new perspective into the geographical discipline that has partly been lacking. I mean, if you go to urban studies, for example, in geography, since 1960s, most of those urban studies have studied urban development as if water is not important. Although everybody knows that most cities have been established where they are established because of the rivers and everything. So, a real critical geography within this field would be to open up the whole scientific endeavor, so to speak, in understanding social development, because this water society aspect has to a large extent been neglected or not been given the place I think it deserves. So that's why I think critical geography within this field, of course it's possible, but it must be based on a much more solid empirical base, I think, than what is already there. Entonces, ahora, ¿podemos incorporar la geografía crítica a los estudios de agua y sociedad? Se puede, sí, pero en un campo como este, que es demasiado joven, que todavía está en un proceso de formación, que todavía no ha madurado, ni tiene una base sólida y empírica aún para ser considerada un campo maduro de estudios de ciencias sociales, tal vez sea demasiado pronto para incorporar la geografía crítica. Claro, puede darse, pero primero tenemos que, quizás lo crítico, por así decirlo, es abrir la ciencia misma, los estudios científicos sociales, a la idea de que tenemos que tomar en cuenta la formación el control del agua como parte de la formación de la sociedad. Porque algo que se ha dado en muchos casos de geografía es que los geógrafos, por ejemplo los geógrafos urbanos, han estudiado la ciudad ignorando completamente el rol que tuvo el agua en la formación de esta, ignorando o tal vez tomándolo como algo ya de antemano, que se sabía de antemano y que no se molestaban en analizar, el hecho de que las ciudades, los pueblos, las bases de las sociedades se han dado cerca de cuerpos de agua, han requerido de cuerpos de agua para poder formar ciudades, y eso es algo que se ha ignorado bastante. Eso es algo que este campo de investigación de agua y sociedad se tiene que enfocar en traer a la comunidad científica en general. Incorporar geografía crítica a esto podría darse, pero lo mejor sería esperar a que tengamos una base empírica más sólida en este campo para introducir la geografía crítica. How to do that if we have a problem beginning in history, that history is only constructed by writing, formal writing, and now we look at the past. For example, ancient Peruvian past, and we see the hydraulic system of Nazca in the desert, in the desert of the coast, in the central, south, central coast, more or less. And we see we look at Tipon, Cusco, a very highest hydraulic system,
And we haven't written anything, practically anything about them. What about this problem? Básicamente el problema es cómo podemos incorporar este tema a la historia si es que tenemos la gran tara de que la historia es básicamente basada enteramente en el registro escrito. Nosotros en el Nazca teníamos una enorme red, los Nazca tenían una enorme red de circuitos hidráulicos, tenían un gran control de la hidráulica, y en el Cusco, en lugares de enorme elevación, las civilizaciones cusqueñas, desde las preincas hasta las incas, tenían también un gran sistema hidráulico que también utilizaban. And in this case, in Cusco, Ujú. Tifón, it's a great example of all the sense, human sense, air, Vision. seeing, Eyesight. eyes, sound, you know, space. They manage all these reference or elements. No? Y en casos, por ejemplo, en el Cusco, en Tifón, fue básicamente una gigantesca obra hidráulica en la cual se tenía claramente que tenían un entendimiento bien claro de los sentidos humanos, la vista, la percepción del espacio, la capacidad auditiva, tenían entendimiento de todo esto. Sin embargo, todos estos logros lo hicieron sin un sistema de escritura. ¿Cómo tomar en cuenta estos sistemas si es que no hay registro escrito? ¿Qué se puede hacer? Did I get you right that you said that historians have not even written about the Inca? So what should we do? Was that something like that? No, I think you have a point. You know, I've been trying to. I've been working on the Nile, the River Nile, for a long time, and I also made a documentary on the Nile, 3 hours documentary. And people have asked me, why do I do that? And my argument has been that it is very, very important for the people along the Nile. 500 million people, 11 countries. They are destroying the river. If they are not starting to love their river, to appreciate the river as a very, very unique natural resource, they will not manage. They will destroy the river, they will end up fighting each other. But if you can create a discourse or a reflection about the water in the Nile Basin, that is more based on the knowledge about what the people have done with the river throughout generations, then it might be possible for them to develop better solutions now and in the future. And the same perhaps, I mean, that's in Iran, in present-day Iran. They are very much concerned with studying what they call qanats, which is underground canals dug from the mountains to the cities. And why did I do this? Well, not only because they're interested in history, but they say that this is a way to educate the people of modern Iran to think about the water resources in a much more ecological friendly way than what they do today. So to learn about the past, not to repeat what they did because it's gone, but still to learn about the past in order to start thinking about water and water control in a more efficient or a more adaptive way, I don't know. Bueno, tiene razón. Ese es un problema en la historia. Es un problema en la historia y cómo incorporar tradiciones no escritas y cómo es que lamentablemente en la historiografía peruana se tiene la mala tendencia de enfocarse en los incas principalmente. Esto es un problema que el profesor también nos ha mostrado, también lo ha visto en África, por ejemplo. Si vamos el profesor ha hecho un documental en el Nilo. ¿Y qué es lo que pasa? El Nilo
Mucha gente lo asocia como un río puramente egipcio, pero eso no es cierto. El río Nilo fluye por muchos más países que solamente Egipto. Llega a 15 países. Sirve como sustento de agua para millones de personas. ¿Y qué es lo que pasa? Lamentablemente, muchos de estos países están destruyendo actualmente el Nilo. Están destruyendo el Nilo porque ignoran fuera de Egipto, ignoran las propias tradiciones que ellos tenían también del cuidado y el manejo del río Nilo más allá del propio Egipto. ¿Qué es lo que pasa? Como el profesor lo menciona, tienen que aprender a querer el Nilo, tienen que aprender a cuidar el Nilo y a recordar los métodos en los cuales sus antepasados utilizaban. No podemos reconstruir esos métodos, obviamente. El pasado ya está muerto, no podemos traerlo de vuelta. Pero al menos podemos intentar entender lo que estos hacen en el Nilo para tratar de crear un nuevo modelo, tal vez una síntesis de métodos pasados adaptados de una mejor manera a la modernidad para poder proteger mejor el río Nilo, o con otro ejemplo que citó el profesor, los canales subterráneos de Irán. Los canales subterráneos en Irán, en los cuales cavaban desde las montañas túneles para traer agua a las ciudades. Esto no es simplemente un entendimiento de la historia por querer educar a la población en historia, que claro, también es importante, pero también está el hecho de que esto puede enseñarnos a las personas a poder crear mejores maneras de cómo controlar el nivel de agua, cómo crear unas maneras más ecológicas de cómo entender y cómo adaptarnos para mejorar nuestro manejo de agua. Porque, como mencionó el profesor, si no aprendemos a hacer esto, perdemos nuestras fuentes de agua. ¿Qué pasaría si el Nilo es destruido? Si el descuido de estos diferentes países genera la destrucción del río Nilo. ¿Qué va a pasar? Va a haber nuevas sequías, van a haber escasez de agua y los pueblos africanos de esas regiones van a empezar a pelearse entre sí, como pasa con los diferentes pueblos en momentos de escasez de agua. Entonces, esa es la idea. Tenemos que entender el pasado con o sin registro escrito para poder entender cómo mejor adaptar los conocimientos del pasado al futuro. No traerlos de vuelta en su totalidad, porque el pasado está muerto, pero cómo poder adaptar ese conocimiento y cómo crear nuevos conocimientos en base a estos para poder crear un manejo más sostenible de nuestros recursos hidráulicos, básicamente. Just a small, the canals in Iran, they are more than 2,000 years old. So, and they are fantastic. And they are still functioning. Y cabe mencionar, los canales en Irán son de más de 2000 años y aún funcionan, aún son funcionales. Eso es increíble. O sea, estas construcciones han durado miles de años y todavía funcionan. La pregunta va justamente por lo que funciona, por cómo funcionan las cosas. Yo tuve la oportunidad de ver en una isla que todas las islas están en riesgo por la subida de las aguas, en este caso Cuba. Tuve la oportunidad de interactuar ahí con los geógrafos, con el ministerio, que están planificando qué hacer con una ciudad donde el agua sube. Los huracanes, las lluvias torrenciales. Y entonces se encontraban con el problema de que la ciudad había sido construida en base a un modelo que no era el correcto, invadiendo el mar. ¿Ya? Entonces aplicaron desde el 2010 la política de destrucción de todo lo que estuviera en el litoral. 100 metros del litoral hacia afuera y reconstruir las dunas que habían sido destruidas. Era titánico el trabajo, primero por la cantidad de escombros, porque allá había hoteles de turismo. La gente entendió que era necesario porque el mar iba a entrar de todas maneras y lo iba a llevar. Y de construir todo eso, yo lo vi bastante fuerte, muy fuerte, tanto como país para su economía como para los desechos. El problema más grave que había eran los desechos de la destrucción de lo que existía ahí,
De todas maneras me gustó porque, como usted dice, es todo un aprendizaje. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué resultó? ¿Qué no resultó? Pero es el único sitio en donde yo veo una política de retirarse del litoral. Well, Professor, she's mentioning an example that she's seen in Cuba. Cuba, like the Dutch, also gained land by taking from the ocean, fighting the tides, fighting the seas, and right now, starting from 2010, Cuba seems to have come to a realization. Just like the Netherlands, they realize that their system cannot be sustained because as the climate change keep advancing, in particular islands like Cuba are in danger of getting flooded as the seas increase. So what have they done? They have established a system where they don't have any human construction for 100 meters of the coast. And what did they do? They made a huge sacrifice because the tourism in their beaches is very important for their economy. So what they did is basically tear down everything, move everything and everyone that was living there far deeper into the insides of the country, of the island, and they demolished everything. And it was a huge task, not only for the effort involved, but also for a gigantic amounts of waste generated. And this is basically, one could say it's a form of, as you said, Professor, it's a process of constant learning. So what they're trying to do here is basically learning from the mistakes of their past and trying to do kind of like what their ancestors did. As you said, Professor, we can move cities away into other places when it's needed, but the Cubans seems to be trying to do this. And this is a fascinating element because the Cubans seems to be understanding more than anyone the need to retreat from the coast before the climate change truly kicks in and they get flooded. So it seems that this is an example of Cuba understanding the risks and taking the necessary steps to protect themselves in the face of this disaster. Interesting, I didn't know about that. Bueno, el profesor le parece algo muy interesante porque él no sabía respecto a lo que Cuba estaba haciendo. But you know, Venice, for example, I mean in Italy, you have heard about Venice, the city that is supposed to sink into the sea. That stopped. They stopped the city from sinking into the sea in 1984. Because the reason why the river was sinking was mainly that they were pumping up groundwater from beneath the city. You know? So then the city sank and sank and sank. And they decided in 1984 not anymore. But then they realized that the sea level started to rise, or at least they feared that it would start to rise. And then it became a big political fight within the Venetian political system. Those people, they belong to the right. Berlusconi, you know Berlusconi? Berlusconi. He said, we have to take climate change seriously. So what we will do, we will build a tremendous system that stops the ocean from coming into the lagoon. And they built a system of gates that was supposed to stop the ocean when the ocean was too high. The reason, of course, was that Venezia in the 1990s, early 2000s, was flooded more and more often in the center of the town. When you visited Venezia, you had to visit it with rubber boots. The government had a system where they, each time people had to put on the rubber boots, they had an alarm system that, you know, sirens in the whole city. Do, 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 do. Put on your rubber boots. It was so serious. So they came up with this solution. Not moving Venezia, not moving the islands, but building a tremendous system of gates. While the Green Party, the ecologists, they say, no, 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 this is dangerous. It will destroy the lagoon. And don't take the climate change too seriously.
We don't know yet what is happening. So let's wait and see. So the political game or the political play or whatever that was going on in Venezia was based on different scenarios of the water future. Very strange. Bueno, el profesor también nos está describiendo un caso, como usted mencionó el caso de Cuba, también está describiendo el caso en Venecia, Italia. Todo el mundo creo que ha escuchado de Venecia, hemos visto los comerciales, hemos visto los videos, esa ciudad que se hunde 1 centímetro al año, esa ciudad que está constantemente sumergiéndose en el mar. En realidad eso es un proceso que ya había sido detenido. En 1984 en realidad Venecia dejó de hundirse. ¿Por qué? Porque se descubrió de que el motivo por el cual estaba hundiéndose era porque tenía las aguas subterráneas que estaban reemergiendo y eso es lo que hacía que el río se rebalsase. Entonces, hicieron políticas para detener esto en los 80. Pero, ¿qué es lo que pasa? Actualmente está volviendo aparentemente a hundirse otra vez por el aumento del nivel del mar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí es un desarrollo político bien curioso. La derecha, liderada por Berlusconi, creo que todo el mundo conoce a ese tipo. Berlusconi promovió la idea de que tenemos que tomar el cambio climático de manera seria. Promovió la creación de redes de como que con puertas, básicamente como represas, como un sistema de no grietas, sino como compuertas que servirían para capturar el agua y detener la inundación de Venecia, para poder salvar la ciudad. Pero ¿qué es lo que pasa? Irónicamente, el Partido Verde, el Partido Ecologista, dice que esto no puede ser, porque esto llevaría a la destrucción del lago. Así que sugieren una política de tomarnos el tiempo, de analizar la situación, porque no sabemos si el cambio climático está pasando o no. Así que creo que aquí es algo bien interesante, porque estamos hablando de un contraste enorme entre diferentes movimientos políticos. Este es el juego político, o sea, así es como se están dando estos desarrollos políticos. Caso que creo que muchos pensaríamos que es algo paradójico, porque uno esperaría que pase lo contrario en realidad. Al menos en otros lugares pasaría, el desarrollo político sería lo opuesto. Aquí se está dando de esta forma. Es algo muy curioso que cabe mencionar, como contrasta a lo que dijo la profesora. What journal of the water study could you recommend us? There exists some journal or review about water study in the world. Second, what you study water with connection with society, but in your readings, what is study could you recommend about this connection of water and society in India, China, or Africa? An example, this approach, this historical social approach. Well, when it comes to journals, there is one, the history of water, and it is one journal called Journal of the History of Water, I think. It is issued by an organization called the International Water History Association, IWHA. And then, but it's very costly, I have, when it comes to the history part, we have made 9 volumes, which I try to say, with researchers from 225 researchers from about 100 countries. They have, and these volumes cover everything from the first cities, agriculture, food production, religious ideas, cultural ideas. There is one article about Inca and the Maya, as I remember. There is one article on the Aztecs, I think, in these volumes. But they are very, very costly. But we will try to make them into what do you call it? E-books. No, so the libraries can get them much more cheaper than what is the case today. I think that these two, the journal of the IWHA and these volumes, are the best introduction to the topics. For
historians in Peru, I think that the most important thing is to study the Inca water history and its relationship to the Spanish state. That will be a contribution to world history. If that kind of studies are linked to the experience of the Sumer or China or Egypt, you know, if it's put into a big global context, I think that would be the best. Because you are here, and there's so many things. I mean, we have one chapter also on the Machu Picchu and the water engineering projects there, with the canals going to the what is it called, the cast to the well, I cannot remember it now, but it is a kind of a reconstruction of how the water works in the Machu Picchu area developed over time. One chapter. Very, very interesting. But a more general analysis of the Inca water system and how that changed and was changed by the Spanish government and so forth has not been done, has it? As far as I know. And the Inca civilization was an irrigation civilization based on water control in a desert in a partly desert area. A contribution for I mean, everybody concerned with water and society in the world will be interested in studies of those things, I think. Bueno, la primera pregunta que hizo el profesor Maldonado era ¿qué artículos, qué material podemos utilizar nosotros para empezar a investigar agua y sociedad? Hay revistas, hay seminarios, hay tal vez alguna revista científica que podemos utilizar. Hay una revista que es parte de un jornal de historia del agua, pero el problema es que es carísimo y posiblemente no exista aquí. Sin embargo, está habiendo un proyecto para digitalizar los archivos de esta revista, para que esta pueda ser parte de, tal vez, que posiblemente pueda ser parte de recursos digitales que puedan acceder a las bibliotecas. Otra cosa que se podría acceder es otra cosa a las cuales se puede acceder es hay documentación que podría utilizarse en estas revistas también. De nuevo, simplemente habría que esperar a que se digitalicen para poder tener más acceso a ellos, a menos que tengan el dinero para pagar por ellos. Pero si hablamos de la segunda pregunta, que se trata de cómo es que nosotros como historiadores podemos contribuir al conocimiento, o sea, cómo es que nosotros, qué podemos investigar nosotros. Una de las cosas que propone el profesor es estudiar los canales de irrigación incas, por ejemplo. Cierto, la historia y la geografía peruana tiene un enorme enfoque en los incas, pero podríamos usar eso como una base para investigar el sistema de irrigación inca y cómo este también se relacionó, por ejemplo, con el sistema posterior que implantaron los españoles. Y esto podemos compararlo con el desarrollo hidráulico de sociedades como la sumeria, la del río Indo y como la egipcia, etc. Podemos tratar de ver cómo es que estas civilizaciones antiguas podíamos comparar o contrastar las sociedades antiguas basadas en sus sistemas de irrigación hidráulico. Podemos también empezar como eso. Eso podría ser una buena contribución para la historia del agua. And of course, there are people that have been working on it. I don't know whether there are people from Peru, but I know that quite a few Americans and some Germans, I think, have written on it. And I have copied pictures taken by most of the canals built by the Incas in the Cusco, Machu Picchu area, because I'm going there tomorrow. I will go to Cusco and this water area of the Inca for the next few days. So after a week, perhaps I would have some more productive ideas about that. But I'm going here. I mean, I'm going there just to see the water system of the Inca. As simple as that. And then because there are so many beautiful pictures, you can go on the net and you will find it. Bueno, el profesor también menciona que
Tal vez no hayan peruanos que hayan hecho esto, pero hay estadounidenses y hay alemanes que han hecho investigaciones al respecto de estas redes hidráulicas. Podríamos contribuir también nosotros mismos. El profesor mismo nos menciona que el día de mañana va a viajar a Machu Picchu a ver las redes hidráulicas incas. Va a viajar porque ha visto fotografías hermosas de las redes hidráulicas de los incas y está viendo cómo estas pueden ser aplicadas hoy en día. Y básicamente es algo que le produce enorme curiosidad porque el profesor ha visto estas fotografías y es algo que podemos encontrar en internet y está fascinado con ellas. Es algo que también podríamos analizar también nosotros. I think an important idea of the Inca, because you can speak Chinese civilization is 1,000 years, Indian civilization is a centuries, Egyptian civilization 3,000 years, Persian civilization is centuries. But you say the Inca is less 1 century, no? Less 1 century. It's in the idea of the civilization, you think a lot of time, but in the Inca could be the Andean civilization. The Inca is last chapter, the long, very long historical process start at the same time the Egyptian civilization. The Egyptian civilization could be a Peruvian civilization, the similar start, no? The 2000 before Christ. The problem for us is the different names for the same process that goes in the highland. For the pottery, we can say Nazca, Mochica, but there are common aspects because the aesthetic, yes, the aesthetic could be fun, the mythology, but it's a common process. The Inca civilization, yes, it's very common. No? It's very common, very popular, very traditional, but could be a last chapter, the long historical process. And in Cusco, you can see the aspect, you can see in Bolivia, Peru, but no, in Cusco it's all concentrated. Yes. No, I got your point, and I think that with water as an entry point, it will much, that will create a very fruitful entry point for discussing exactly these long-term developments of the Andean civilization, but also compare the more short Inca civilization with the other water-based civilizations that I've been talking about. I mean, it might give a kind of a basis for reformulation of some of these periodizations and names or conceptualizations of the different both cultures and periods that history usually are analyzed within or with the help of. So, because I agree with you, I mean, if you look upon the Inca civilization in a water perspective, it becomes very, very clear, I suppose, that is the end, or it's part of a long historical development. It did not emerge like that. Yes. Bueno, el profesor no nos menciona que el profesor aquí habla bastante de la civilización inca, pero cabe mencionar que la civilización inca solamente es la culminación, uno de los últimos capítulos de la civilización andina independiente. La civilización andina, como sabemos, se extiende por milenios atrás, es tan antigua como la egipcia. Es un desarrollo que tomó miles de años con diferentes culturas, hasta que eventualmente, es cierto, se condensó en los incas, pero los incas solamente duraron menos de un siglo. Los incas solamente son el capítulo final de una larga serie de diferentes tradiciones que se han ido acumulando en los Andes, tradiciones que tenían características comunes y que forman parte de una civilización andina. El profesor admite que eso es cierto, pero menciona que estudiar a los incas no sería tanto una culminación, no sería tanto el objetivo principal de una historia del agua en Perú, sino simplemente un punto de entrada.
es simplemente un punto de entrada porque de ahí, de la civilización inca, se puede partir a investigar las civilizaciones anteriores. ¿Cómo decirlo? Comparar la civilización inca con las civilizaciones que existían contemporáneas a esta en el manejo de la hidráulica, y después pueden irse más atrás a estudiar las civilizaciones anteriores y ver cómo estas se comparaban con las civilizaciones anteriores que existían en otras regiones del mundo en ese mismo periodo. Básicamente eso es lo que propone el profesor, usar a los incas simplemente como método de entrada, como una apertura para un campo mucho más amplio. Bueno, creo, eso es todo, profesor.